Buenas tardes a todos. La ponencia que tenemos en esta jornada, la siguiente ponencia era la era de Acuario y el 2025, una especial oportunidad para conectar y colaborar con el reino débico angélico en el servicio de la nueva era. Me llamo Eduardo Ortega. Antes que nada, como he dicho antes, el tema de los chakras es un tema bastante infinito y que tiene también en nuestra literatura, en nuestro mundo, cuestiones bastante simbólicas e importantes. Para eso, previamente a la ponencia, iba a citar de este libro de Jacqueline Klein un vestido de color del tiempo, una vestidura. El sentido espiritual de los cuentos de hadas. A esta referencia la autora que trata los cuentos de los autores así conocidos más importantes como son Andersen, Perrault o los hermanos Grimm. En definitiva, lo que la autora en su teoría del libro viene a exponer dice que como ese sentido no solo para los niños, sino también para los adultos, dice, nuestros héroes avanzan solo a veces, pero más a menudo por el camino, pero no están nunca aislados. Ellos no se sienten separados de ese universo y ellos escuchan lo que dice el viento, lo que canta la lluvia. Ese sentido del héroe, él habla también con el héroe de los cuentos, habla con los árboles, con los animales que se reencuentran y se reencuentra con el ogro, a las hadas o al gigante. Él pone piedras en los bolsillos y a la tarde él sonríe a las estrellas. Esta es una inmensa conversación con los seres que pueblan la naturaleza, con las criaturas que no tienen apariencia humana, con los que presencian o están presentes en el mundo invisible. Todo está lleno de vida, todo merece atención. Cuando hemos perdido la facultad, pasa por desgracia hoy, de comunicarnos libremente y espontáneamente con todo lo que vive sobre la tierra, ¿es acaso con los habitantes del mundo sobrenatural? Cuando hemos abandonado este vasto y alegre y esta vasta y extensa conversación con estos seres, sí, y era una vez, ¿no? Del cuento. Esta conciencia cósmica, esta inmensa inteligencia amante, pues los hombres han devenido razonablemente malvados, a la vez que prudentes y arrogantes. Ellos han hablado a la pequeña rana, pero no han hablado nunca a la pequeña rana ni han abrazado las flores. Ellos han preferido quedarse entre ellos y no tener más, estos seres esféricos, no tener más contacto con los humanos en sus relaciones sociales. Los seres humanos se dicen superiores, pero ellos, al sentirse superiores y alejados de estos seres esféricos y de estos seres, de los devas, han sido al mismo tiempo disminuidos. Eso dice esta autora. Conectando antes de empezar la ponencia como sabéis, nuestra corriente de estudio viene de la Sociedad Teosófica con Charles Bitter, Los Protectores Invisibles. Expone el autor diversos casos, en fin, que aparecen ángeles o devas. Pero antes de ello, bueno, voy a empezar la ponencia porque si no ya lo citaré que está la tercera. Eh, la nota clave que yo he elegido que yo he elegido para la ponencia tiene que ver con la voz del silencio, con HPV, y dice, sí, sí, nada desees, no te irrites contra el karma ni contra las leyes inmutables de la naturaleza, lucha tan solo contra lo personal, lo transitorio, efímero y perecedero. Y como todos habéis escuchado en este mundo, si habéis visto esto alguna vez, o en más charlas de este tipo, ayuda a la naturaleza y con ella trabaja. Y la naturaleza te considerará como uno de tus creadores y te prestará obediencia. ¿Vale? Bueno, por tanto, el reino este que estamos hablando, débico o débico angélico, es quizá un reino poco conocido y su relación con la humanidad
como ya he dicho, aparece en la historia, en las leyendas, en las tradiciones, en los ritos y creencias. Curiosamente se ha quedado solo lo simbólico o las películas de Walt Disney, como si no existiera, porque a algunos no les interesa. El mundo globalizado y materialista ha cercenado en gran parte a estos seres y, por tanto, como idea, muchas veces, pues si la gente escucha voces, pues tiene una paranoia o si nos cuestionamos si hay una metarealidad o tal vez es locura o esa realidad holística o aparte de una realidad verdadera. Por tanto, creemos que hay algo más allá de esa visión que buscaban los indígenas americanos en lo sutil, en lo místico, y por tanto hablaríamos de conceptos como la holografía cósmica universal, como una radiografía del universo que está pululada o visitada por estos seres, como ese un cosmos fractal integrado. Si vemos la teoría de los fractales, como todos los vegetales y los minerales tienen secuencias que se repiten, fractales, o como la teoría que surge en el siglo XX de James Lovelock habla de Gaia como un ser viviente, vivo, universal, al que a veces se le está agrediendo. Y luego ya estaría el concepto de la nueva era, que viene de la sociedad teosófica y que Alice Bailey fue la creadora, ¿no? Con el concepto de nueva era. Por tanto, cuando hablamos de Devas, hablamos de lo sutil, de lo místico, de esa energía eléctrica o fática, de esa conexión con los siete chakras. Incluso una cuestión que se me había ocurrido aquí cuando estaba escribiendo, el tema del Kybalión, el tema de todas las leyes herméticas, de las leyes de la correspondencia, la ley de causa-efecto, la ley de la generación, la ley, en fin, todo lo que habla el Kybalión al cual me remito, estos devas están interviniendo en todas esas leyes, ¿no? En el ritmo, en fin, en el mundo, en el universo. Todas esas interacciones y lenguaje entraría en lo que se llama la simbología y la semiótica. No solo hay una semiótica, como dice ella, de la inteligencia artificial, no, hay que publicar que también una semiótica y una simbología de lo espiritual y del universo espiritual, que muchos no quieren que se diga, pero la hay, ¿no? Y por tanto, también podemos tener contacto con estos seres cuando a través de la luz, el color, el sonido, se le invoca a estos seres. El daño al planeta Gaia, y como está claro que es patente en muchos casos, y a pesar de todo vemos que la primavera siempre florece, el clima sigue adelante, y estos seres, a pesar de la agresión aberrante del ser humano, muchas veces sostienen la energía y el equilibrio planetario en colaboración con las grandes entidades de la jerarquía y los maestros del planeta. Luego ya haré referencia a algunas obras de Vicente Bertrand Anglada y Ali Bailey. La obra Magia Organizada Planetaria y la vida o forma débica de la forma, estudio débico de la forma, hay como dos conceptos, digamos, de definición de los Dedas, porque si nosotros consultamos, como ahora explicaré, el glosario teosófico de Blavatsky, para ella los elementales, me refiero a los seres féricos, a las hadas, los gnomos, los duendes, o incluso los seres que pululan los cuatro factores, eso que es el viento, el aire, la tierra y el fuego, que para algunos como de tipo oriental también añadirían el metal y la madera, están aparte, ¿no? Pero para otros autores como Bertrand Anglada, incluso la corriente de la propia, del propio Bertrand Anglada y Dani Bailey estarían integrados, ¿no? Por tanto, habría como unos devas de carácter más inferior, más limitado, y unos devas más superiores, o que son llamados los ángeles y arcángeles, y también son también los pequeños constructores. Son, por tanto, energía en acción. Por tanto, un ser elemental, un elemental es una inteligencia, también es una inteligencia, me refiero de carácter superior, y tiene pensamientos activos de la divinidad sin voluntad propia, y son pura acción. Y eso, bueno, pues yo salgo como conclusión en el estudio, yo pienso que todos ellos en su nivel evolutivo son una unidad, ¿no? Una unidad que interactúa, ¿no? Eh, Hay autores que han tocado a lo largo de nuestra historia, de nuestra evolución, de nuestra filosofía, de nuestro pensamiento occidental y oriental, pues estos seres, como son el pseudo Dionisio Areopagita, que habla de los tronos, las dominaciones, las potestades, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, etcétera, etcétera, ¿no? La jerarquía angélica, la propia Biblia
con la apocalíptica y el mesianismo, que luego lo recoge el Apocalipsis judío, proveniente de origen judío, el propio Bertrand Anglada y otros autores. También el tibetano y les Vites, que ahora citaré, y también los Vedas. Incluso también Teilhard de Chardin, cuando hablamos hablaba yo antes ahí con un compañero, el tema del Cristo cósmico, ¿no? Ese Cristo también que gobierna todo el mundo. Y como ejemplo de ello, cuando Levites en su literatura cita, por ejemplo, en un incendio en Londres, un caso relacionado con la salvación de un niño en un terrible incendio. Y cuando va a la alcoba a rescatar al niño, refiere, según narra Levites, que el niño estaba presa de terror y a punto de abrazarse y morir, y sin embargo el bombero ve una figura como de ángel gloriosamente albo y está resplandeciente inclinado sobre la cama en actitud de cubrir y proteger al niño con la colcha. No sabe si había sido una alucinación o no. Así relata Lewis algunas experiencias más. Y otro caso, por ejemplo, de milagrosa protección a la infancia, cita Levitre en las riberas del Támesis, cerca de Mindhead, pocos años antes del ya referido, pues también había tres niños pequeñuelos que fueron a dar un paseo y, en fin, un caballo lo remolca y en la confusión se atropellan a los niños hacia el lado izquierdo de la soga del caballo y que caen al río. También relata el autor que el barquillero del río y el aya que cuidaba a los niños presenciaron que un hermoso joven de resplandeciente blancura había estado junto a ellos en el agua, sosteniéndole y guiándolo hacia la orilla. La hija del barquillero, que a los gritos del aya acudió desde su choza, dijo en corroboración del relato a los niños que también ella había visto como una hermosa señora y los conducía hacia la orilla. Bueno, entraría, por tanto, el tema místico, el tema de los milagros, que no es de seres de otra dimensión que pueden intervenir, pero en fin, que no es objeto de este tema, simplemente un poco para hablar un poco del mundo débico, de forma detallada. En cuanto a su aspecto y funciones, su simbología arquetípica, eh, el psicólogo y médico de origen psicoanalista y freudiano, discípulo de Freud, que luego se separó, como sabéis, Carl Gustav Jung, hablaba del inconsciente, y en ese inconsciente, pues, ese inconsciente, el consciente colectivo, metió una serie de datos y estarían también, pues, toda esta simbología y todos estos seres, todos estos seres que pertenecen a otros planos, pero que aunque nosotros no los veamos, porque nosotros teníamos que quizás ocurrir demasiado, hay como 4 reinos y corresponde a los elementos, así hay un reino, por tanto, mineral, la tierra, reino vegetal, los árboles, reino animal, reino animal y reino humano, ¿no? Y luego estaría el quinto reino o reino, digamos, que llama para muchos autores el reino de Dios, la quinta dimensión, en fin, etcétera, etcétera. En fin, entonces Jung trata eso en sus obras y también habla de la simbología. Tiene una obra también que yo leí hace poco que se llama Simbología Espiritual, donde también recoge y habla de todos estos ángeles y todas estas cuestiones. En cuanto a Vicente Bertrán Anglada, en su obra una estructura idélica de la forma y la fuerza oculta de la naturaleza, habla de estos seres como que son arquetipos proyectados para cada reino y para cada raza y que están en cada una de las especies vivientes mediante un proceso sistemático de sustanciación del éter del espacio hasta llegar a un punto en que tales arquetipos son concretamente establecidos y realizados, interactuando con los distintos elementos. Y pone el autor que vemos aquí como en ese proceso de sustanciación del éter, que antes hemos hablado de él en la anterior ponencia, cierto tipo de entidades angélicas ofrecían la materia plástica exquisitamente maleable y convenientemente dinamizada, mediante la cual otros ángeles o devas constructores diseñaban y estructuraban la forma objetiva de los centros de la conciencia espiritual. Y a su vez esos seres están inmersos, incluyen y omniabarcan la vida de la naturaleza
y por tanto cumplen ese propósito divino de destino creador y de perfección. La responsabilidad, por tanto, de quienes investigan o investigamos este mundo oculto, dice Anglada, Anglada dice que tenemos que buscar ese reconocimiento de la vinculación débica, de ese secreto subyacente del nombre de los devas y de esa correcta pronunciación de los mantras invocativos, que al final, si da tiempo, pues citaré algunos de ellos y también tengo ahí algo recopilado. Habla, por tanto, de las formas etéricas de los devas, cuyas vidas constituyen misteriosamente los cuatro elementos básicos de la naturaleza, las formas etéricas o doble etérico y las formas etéricas de las entidades dédicas de mayor desarrollo. Yo lo tenía aparte, si no lo enseñamos al final, ¿no? Pero si no, que no da tiempo. Bueno, en su obra, lo voy a pasar esto de pasada, él habla un poco de la estructura débica de la forma a la cual me remito, pues habla de todos esos poderes aglutinantes, la energía, de la forma etérica de los ángeles o anichaitas o devas superiores, de la forma etérica de los devas que construyen los cuerpos de los seres humanos, que ya se habló también aquí, de la forma etérica de los devas, los señores del reino mineral, de la forma etérica del arcángel Yama, señor del plano físico, de los anishaitas o devas superiores del plano físico, de la... Está repetido, perdón. De las formas astrales, minerales y vegetales, animales y humanas que tienen que ver también con el plano astral. Y también de las formas astrales o psíquicas creadas por la humanidad. Hablando de los devas inferiores y por tanto de estos devas que no tienen conciencia propia y que no pueden tener iniciaciones, como las diré, pues se puede también hablar del tema, un tema negativo, ¿no? Porque hay, por decirlo de alguna manera, de estos seres que también pueden producir enfermedades, inundaciones, tienen en las astral cascarones astrales, egregores, los íncubos, los súcubos y todas estas personas, perdón, y todos estos seres que provienen de la época lemuriana, ¿no? Así como también muchas veces pululan la forma psíquica de las enfermedades y aparecen también los vicios y las virtudes humanas, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, no puede dejar de beber o de tomar droga o de fumar o lo que sea, pues esos devas negativos están trabajando ahí para que esa persona no despierte, ¿no? O sea, hay como siempre una lucha entre el bien y el mal. También habla de la forma psíquica del guardián del umbral y del ángel de la presencia. Las formas astrales de los devas dirigen el proceso de incorporación de energía sensible a cada uno de los cuerpos físicos creados por la naturaleza. Diríamos, por tanto, que los devas están interpenetrando o todo lo contienen, ¿no? Cuando también se habla de Dios, que todo lo contiene, pues esos devas serían como ese cuerpo de Dios, ese cuerpo místico, donde la naturaleza, aquí la vemos, en los colores de los árboles, en lo verde, en los animales, en las plantas, en los minerales, ¿no? Y luego estarían ya unos devas más superiores que son los ángeles regentes, que tienen que ver también con los distintos subplanos del plano astral. En fin, es que no puedo entrar en detalle porque esto daría para mucho más. Entonces voy pasando rápido y ya está. Los seres humanos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desconectado? Está bien, está bien. Ah. Eh, Las formas de los añis, que también se relacionan con las salamandras o señales del fuego, sigo haciendo referencia a los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Eh, y las añivatas tienen que ver con el fuego mental y la forma mental, la forma de pensamiento de los seres humanos. Bueno, y los arquetipos. Porque esto, la verdad que voy a pasarlo y voy a entrar más en detalle, porque es que no daría tiempo, porque se va a alargar mucho la ponencia. Hay, por tanto, muchas creencias populares en cuanto a la aparición de estos seres a lo largo de la historia. Hay leyendas, hay mitos, en fin. O sea, también se ve que estos seres huyen un poco de la civilización y de la contaminación. Estos seres y estos ángeles, bueno, en las ceremonias litúrgicas de carácter mágico que realiza la jerarquía espiritual o la fraternidad blanca intervienen. También en las ceremonias litúrgicas que se hacen en las iglesias o de carácter sagrado, en las religiones de las religiones mundiales. Estos espíritus, por tanto, de la tierra son los gnomos, de la agua son las ondinas, hay muchos más nombres,
Del espíritu del fuego son salamandras y inferiores, y del espíritu del aire son los silfos o sílfides. Es verdad que si luego nos vamos a la mitología griega o a otras mitologías indígenas, tendrán otros nombres, pero son los mismos, me explico, son los mismos. Luego aquí el autor, no voy a entrar porque habla del cuánto que cada uno integra el plano, el subplano, en fin. Lo único que dice, bueno, que por ejemplo, dice por ejemplo, en los devas constructores la edad mística del hombre son 72 años y los devas constructores, eh, los gnomos, ondinas, salamandras y silfos, pues tendrían una edad que sería supuestamente de 72 años multiplicada por 4, que daría lugar en fin, según el tipo de categoría, a 288 años, pero en fin, que eso es irrelevante, 360 años, 432, en fin, es una cuestión que os invito a que la profundicéis cuando veáis la ponencia, digo por abreviar o cuando leáis el libro, simplemente que viven muchos años, ¿vale? El mundo débico angélico, soporte y relación con el reino humano y otros reinos inferiores, en el sadano camino del aspirante discípulo, que es lo que nos interesa más en la ponencia. ¿Qué sabemos de todo esto? Son seres, energías o entidades. Su relación con el camino espiritual del discípulo y la magia blanca y su distinción entre entidades positivas espiritualmente evolucionadas de otro tipo de energías inferiores o perjudiciales, miasmas astrales, egregores, ángeles caídos y genios malíficos en lenguaje popular, diablillos, espíritus negativos, manipuladores, espejismos, etcétera. Por ejemplo, en el mundo islámico se habla de los jinn como estas entidades y cada mundo tiene, cada cultura tiene un nombre, ¿no? Digamos porque hay siempre esta lucha entre energías, ¿no? En este mundo dual en el que vivimos. Intentamos trascender. En cuanto a los aspectos prácticos de este reino débico angélico, hablaríamos de la necesidad de una conexión con estos seres de luz, buscando esa inspiración, esa colaboración en el servicio, buscando o también la invocación, la llamada, el uso de la telepatía y el uso del vehículo etérico como elemento de conexión a la vez con esos seres y a través también de los registros acásicos. Los registros acásicos que tienen que ver con el libro de la vida que habla del Apocalipsis, donde están escritos los hechos del mundo, ¿no? También Islam habla de ese libro de la vida y que forman parte de nuestra manifestación de la cultura. También los llamamos protectores invisibles que nos dan protección y ayuda en el servicio, curación y sanación. De hecho, por ejemplo, los indios americanos, si alguien ha leído a Jacobo Greenberg y algunos sanadores, se usan de estos devas y de estos ángeles y de estos protectores para el tema de la curación, ¿no? Los devas superiores solares y su trabajo en los campos energéticos también de los 7 planos y sus planos. Y tienen también relación con por los distintos planos etéricos, físicos, otros planos superiores, mental, superior y búdico. Depende de la categoría y si son entidades ya más superiores tienen, los inferiores no tienen. Bueno, volviendo a la cita de Alice Bailey en la obra Iniciación Humana y Solar, en cuanto a la visualización de estos seres y cooperación en el sendero de iniciación, eh, esto dice que cooperando con los señores del karma hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste del karma mundial, del karma racial, del karma nacional, del karma grupal y del karma individual. Los devas cooperan con los maestros de la sabiduría y los discípulos avanzados. Eh, los devas, excepto los devas mayores, que en previos ciclos pasaron por el reino humano y colaboraron ahora en la evolución del hombre, no son aún conscientes de sí mismos. O sea que solo pueden tener iniciación los devas de carácter superior, o los ángeles o los devas evolucionados. El resto de devas progresan y evolucionan por medio de la expansión de realizaciones autoconscientes, autoiniciadas y autoimpuestas. La aspiración y esfuerzo consciente es lo más difícil de desarrollar en el sistema solar, pues no sigue la línea de menor resistencia, sino que trata de iniciar e imponer el ritmo superior. Y los devas siguen, por el contrario, la línea de la menor resistencia. El método para ello es la progresiva intensidad en la apreciación del sentimiento actual. Dice la autora, los devas tratan de sentir, mientras que los hombres desean conocer. Son como más astrales. En consecuencia, los devas no experimentan esas expansiones de conciencia que llamamos iniciaciones, excepto en el caso de seres avanzados.
Influencias cósmicas e iniciaciones solares. La apertura del portal de iniciación. Por tanto, tres cosas se decidieron en la Cámara del Concilio del Señor del Mundo. Se decidió cerrar la puerta por donde todos los hombres y animales pasaban del reino humano al reino humano, no permitiendo a las mónadas de los planos superiores tomar cuerpo por un tiempo. Y se abrió otra puerta a esos miembros de la familia humana que se hallaban dispuestos a someterse a la disciplina necesaria y a hacer el gran esfuerzo requerido y permitirles entrar en el quinto reino espiritual. Esta puerta se denomina portal de iniciación y aún permanece abierta. Hay que, por tanto, trazar, al hablar de Deva y de los hombres y el reino humano, una línea de demarcación entre las dos fuerzas, la materia y el espíritu. Y, y cómo a la hora de estudiar esta dualidad hubo que enseñar al hombre a liberarse por sí mismo de las limitaciones del cuarto reino y así poder pasar al quinto reino. Pero subyace debajo el problema del bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo correcto y lo incorrecto. Y el hombre en este mundo dual pues tiene que aprender, el ser humano, a través de la experiencia del dolor, la realidad de la dualidad de toda existencia. Solo así, pues, a través de eso, se podrá llegar al plano del espíritu y alcanzar la liberación. Por tanto, lo que yo quería decir simplemente es que estos devas intervienen en esas iniciaciones. La primera iniciación tiene que ver con el paso, el primer paso en el reino espiritual, y tiene que ver con cuando el ser humano se individualiza y empieza a llamarse hombre espiritual, en el sentido, hasta llegar a la quinta etapa, en la cual ya hablaremos de una quíntuple evolución y se ha pasado la persona del aula de la ignorancia al aula del aprendizaje y de allí ya pasaría al aula de la sabiduría hasta llegar a ser un maestro. Pues todos esos procesos, lo que yo quería decir que también intervienen los devas y fundamentalmente los devas superiores o jerarquía angélica. Hablamos, por tanto, de interactuación de los diversos elementos creadores o elementales, como ya he dicho, tierra, fuego, aire, agua, metal y madera. Los últimos elementos los cita el taoísmo. Reencarnan los devas. Según dicen los estudiosos, supuestamente en esa rueda del samsara sí. Lo que no tienen, salvo devas superiores, iniciaciones. El Tratado del Fuego Cósmico también se habla de cuando el Aún, dijo el poderoso, pronunció una palabra y las sextuplas olas de la materia se disolvieron y aparecieron en variedad de formas. Cada uno ocupó su lugar en su esfera designada. Y esos constructores, esos devas, respondieron a ese sagrado sonido en colaboración musical, se abocaron al trabajo y construyeron muchas esferas, comenzando por la tercera. En este plano se inició su trabajo y construyeron la envoltura átmica y la enhebraron a su primario. Comprendo que es un lenguaje un poco. Luego dijo el poderoso, en fin, que prosiga el trabajo, que los constructores del aire continúen el plan, luego, en fin, los de la tierra, los del agua, en fin, explica un poco cómo estos demás constructores fueron creando el cosmos. Y luego habla también del tema del fuego, es un tema muy importante. Dijo aún el Todopoderoso, exhalando hasta el quinto el plano de la tierra ardiente, el lugar donde se encuentra el fuego. Entonces se escucha una nota cósmica debajo del sonido del sistema. Y los guardianes de ese fuego cósmico y los devas recibieron ese calor fuático y vigilaron las formas que permanecían amorfas esperando un punto en el tiempo. Si a la vez estos devas inferiores, los constructores de menor grado, devas trabajaron con la materia y moldearon las formas y por tanto ayudaron a construir este universo que conocemos por los distintos elementos. Y así sigue explicando pues, cómo se hizo la construcción con las aguas, con la tierra. Es un poco el relato del Génesis, pero desde el punto de vista teosófico o desde el punto de vista más espiritual, en cuanto al punto de vista de la energía. Luego ya siguiente vertiente, Bertrand Anglada, para ir concluyendo, que tampoco quiero extender mucho, ¿cómo establecer contacto con los devas? Pues este autor también tiene estudiado algunos mantras y algunas cuestiones sobre este tema. Él nos dice, por ejemplo, que hay una relación en lo que estamos haciendo constantemente y la atención que tenemos enfocada de la mente en las situaciones que se van produciendo en nuestra vida cotidiana.
Antes de la anterior práctica, pues hemos un poco tocado ese tema con las cuestiones estas, ¿no? Y también dice que tenemos que aprender a tener control con los niveles etérico y astral a través de esta atención. O sea, puede hablar de la atención plena, ¿no? Y eso que es tan sencillo, que aquí se ha enseñado, según la arte de la magia, no es que hay que someterse también a severas y duras disciplinas para poder controlar ciertos elementales de los devas del deseo de la mente. Porque claro, si no se ha superado, si no se ha dominado los seres los seres, los devas inferiores, que, como hemos dicho antes, pululan el plano físico y el plano astral o emocional y mental inferior que tienen que ver con la personalidad, no se ha depurado eso, no se puede avanzar en el sendero. Y luego también, bueno, aquí aparece una conferencia que la autora Anglada también habla del trabajo de Evi con el asrama y le pregunta a un señor, Xavier, dice, si me gustaría saber qué tipo de entidades angélicas hay en la rama en cada uno de los niveles de Shambhala, en fin. Y ahí le va explicando un poco, pues en esa rama, dice que solamente hay discípulos, discípulos aceptados y discípulos en probación, y, que están y otros que están en la periferia. Y también hay discípulos en el corazón del maestro, que son ya discípulos iniciados. Si no, no podrían estar en el corazón. Y entonces, en definitivo, lo que está diciendo es que hay diversos niveles de entidades según el grado evolutivo del discípulo, de la persona, ¿no? Estos ángeles, ya devas superiores, están en los distintos niveles vibratorios y con los cuales se puede contactar y explica un poco el tema, ¿no? Y bueno, voy a repetir lo mismo, los artífices del aire, y luego también, según el karma de la humanidad y según la región del espacio que estén atravesando, eh, y en relación con el zodiaco, en cada uno de esos signos se pone en contacto con unas fuerzas débiles diferentes. Quedaros con la idea esta, porque claro, hablar de esto sería para muchas horas. Entonces, quiere decir simplemente que estos devas interactúan con el universo, o sea, a nivel microcósmico y macrocósmico. Y dice, hay actividad, este tema sí es importante, hay actividad en el espacio de estos devas que constituyen también los agentes del karma, que son los agentes destructores, constructores, el agente el agente del karma o el ángel de la muerte, etcétera. También un tema muy interesante, etcétera. Así que, y también dice que cuando hablamos de astrología, tenemos que hablar de estas entidades, digamos, angélicas que están en cada uno de los signos que constituyen la energía de la constelación. Y por tanto, los devas que están en contacto directo con la humanidad se llaman también ángeles familiares. Hay otros ángeles que son comunicadores o telepáticos, y citaba yo una frase de un pastor protestante, Frau Lauas, que habla de la radio mental. La radio mental es como una radio de pensamientos que comunica a toda la humanidad. Si los pensamientos son positivos y puros, la humanidad avanza más, y si son negativos o del ego, pues avanza menos. Bien. Y bueno, voy a seguir pasando porque es que no da tiempo a mucho más. Alice Bailey también cita en Telepatía y Vehículo Etérico que la principal expresión registrada por el segundo reino de la naturaleza, que es el reino vegetal, emana de los mundos angélicos y de la jerarquía débica. Los ángeles y devas son para el reino vegetal lo que la jerarquía espiritual es para la humanidad. Y también, a su vez, estos devas tienen que ver con los símbolos, todas esas impresiones registradas, ¿no? Y que a su vez son impartidas o llevadas a la conciencia cerebral. Tened en cuenta que nuestra percepción, imaginemos que una abeja percibe los colores, los olores, las cosas de una manera. Un ser humano, pero claro, nosotros no, el ser humano cree que es el ónfalo, el universo, somos el ónfalo, pues claro, todo el mundo lo hemos construido a como percibe el hombre. Pero no hemos pensado cómo piensa un oso, cómo piensa una flor, cómo piensa ese árbol, ¿no? Es decir, no pensamos igual. Sin embargo, el ser humano ha cometido ese gran error y por eso ese ataque a la Tierra, ¿no? Es decir, no nos hemos planteado que hay otros seres vivos que también se han creado y que tienen su libertad para también existir o coexistir, ¿no? En fin, el propósito de Sanat Kumara está siendo creado en la actualidad por la síntesis que la naturaleza de los últimos 7 senderos revela. Y nosotros también tenemos que ver en estas energías de síntesis que llegan cómo podemos colaborar o cómo podemos en nuestra evolución como seres humanos y en esa fusión de esa energía y de la conciencia colaborar en ese plan jerárquico y en ese reconocimiento de ese propósito que estamos aquí tratando.
Los fuegos del sistema interno del planeta y del hombre son tres, por tanto. Se refiere, y paso ya rápido, el fuego interno, el fuego irradiante, que tiene que ver con con los devas del fuego o entes evolutivos y los elementales del fuego y el fuego de la mente. El tema del fuego o los elementales del fuego es un tema muy importante que dirá más que por una charla, porque tiene que ver porque el fuego es el gran destructor y a la vez y el gran constructor, como la alquimia, ¿no? Es decir, y el fuego, digamos que todo lo redime, ¿no? Todo lo cambia. Y en esa radiación de fuego hace que todo cambie a nivel macrocósmico y microcósmico. Por último, quiero hacer referencia a los campos mórficos y cuánticos, la teoría sintergética. Esta teoría tiene que ver con un autor que se llama Rupert Sheldrake, que habla de un campo hipotético que explicaría el advenimiento de formas durante el desarrollo embrionario y posembrionario, y donde se darían fenómenos psicológicos, sociológicos, asociados a intuición y a la telepatía que se relaciona con los devas. Y se ha llegado a llamar lo que se cita la resonancia mórfica, que es el principio de memoria en la naturaleza. Paso rápido porque es que no me da tiempo a más. Luego hay otro autor, no sé si está por aquí. Bueno, sí, bueno. Algunas conclusiones ya, para ir concluyendo. Hablamos, por tanto, en estos debates fractales, de poner la energía y la voluntad e intención para su contacto, de trabajar energía y sinergias que interactúan con esa sinergia y con sus campos energéticos, como diría Jacobo Greenberg, la latix como una matriz de energía de esos campos sintergéticos. La LATIS, por tanto, para Jacobo Greenberg es una red mental que no solo da forma a nuestra percepción de la realidad, sino que también se moldea por nuestras experiencias personales y se conecta con otras mentes a un nivel profundo. Pues yo, aparte de ello, me gustaría citar, como te he dicho, enseñar, y ya acabamos la forma, los dibujos que hacía Bertrand Anglada y luego las invocaciones, y ya con eso, porque ya me extendió demasiado. Aquí, ilustración, libro de Eva. Lo abro, ¿no? Bueno, pues en el libro de los Devas, aquí aparecen, pues un poco para que veáis rápidamente los silfos del aire, los silfos combinados, comandados por un Deva del aire, las ondinas del agua, como se han retratado por un pintor inspirado, los espíritus de la tierra, ¿eh? Etcétera, etcétera. Voy abriendo ya rápido para ir concluyendo. Las ilustraciones también del lenguaje débico, un lenguaje débico, así se ha captado, en la ceremonia litúrgica. El tercero sería los ángeles de la vida social humana. Vamos a ver si esto se puede ampliar. El principio de vida, las formas constructoras de los devas y los ángeles de la luz resplandeciente. Por último, hablaríamos de la invocación a los devas, de cómo Anglada propone, no sé por qué es horizontal. Bueno, no voy a ver, tío, porque se ve que está en horizontal o que se ve. Porque está en horizontal. Ah, vale, que yo me ha descuadrado un poco. Bueno, pues entonces Anglada habla un poco de, a nivel etérico, físico, sutil, cómo estos devas contribuyen a la curación de enfermedades, a nivel emocional. La conexión sirve para canalizar correctamente la energía psíquica y producir estados de equilibrio y bienestar. A nivel mental, ayudan a despertar la energía de la intuición y comprensión. Y luego tiene fórmulas aquí que ya os invito a leer más tranquilamente, como el mantra de la unidad, que ya lo hemos leído aquí, la luz liberadora de Buda. Luego tiene otros mantras para la curación de enfermedades. Dice, por ejemplo, que la gran fuerza del triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre fulano. A nivel espiritual también, para producir equilibrio físico, el mantra que dice que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio eh, actúen sobre lo que sea fulano, que está horizontal. Actividad mental, igual que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen. En fin, en definitiva, para ir concluyendo ya y acabo ya, nosotros estamos llamados en esta nueva era, en este 2025, a poder aprender, a invocar y a escuchar y a dejarnos sentir por estos devas, sobre todo los devas superiores, a dominar los devas inferiores, en el sentido de que no nos hagan, no nos aprisionen en sus cuestiones astrales, y a partir de ahí ir andando camino e ir evolucionando. Yo creo que son unos
auxiliares y protectores invisibles de gran utilidad, muy pocos conocidos. Gracias por todo. Disculpad que es un poco largo. Muchas gracias, Eduardo. Una intervención. Es que es abrumante, ¿no? Lo siento. Tantas cosas que darlo es como querer poner muchas cosas y no poder. Bueno, pero todos sabemos de los Has temas. tratado tantos temas sobre los devas y varios autores relacionándolo con otras cuestiones. Ha sido algo muy, muy positivo para mí. Has comentado que los devas, creo que te refieres que algunos devas siguen la línea de menor resistencia. ¿Podrías explicar ahora que has acabado la ponencia y estás un poco más tranquilo, en más tiempo? Bueno, que estaba un poco agobiado porque se acaba el tiempo. Ahora no estés Pero, agobiado, tienes mucho tiempo. ¿Podrías explicar por qué algunos devas siguen la línea de menor resistencia y otros no? Bueno, lo de menor resistencia se refiere a que estos devas fluyen con la naturaleza, fluyen con el cosmos. Estamos hablando de fundamentalmente el reino, que para ella el concepto del tiempo que tiene el ser humano es distinto. Una piedra, su concepto del tiempo y su evolución, o el agua, por ejemplo, o el reino mineral, o el reino vegetal, ellos fluyen por sí mismos. Entonces, pues se adaptan a todo. Es como dice el Tao Te Ching, el agua lo penetra todo y lo inunda todo. Entonces, no se resisten a nada. De hecho, si tú al final, el bosque, el campo, lo que sea, es decir, si tú no lo es decir, eso sigue avanzando. La naturaleza es imparable, ¿no? Por eso sigue la línea de menor resistencia, ¿no? Nada les resiste y nada les para, entiendo yo. Porque en esa energía universal, involutiva. Son involutivos, o sea, no buscan crecer, sino buscan quedarse en su plano. Exacto. En su plano, sí. Bueno, realmente porque ahí forman una oleada de vida No. y ese es su propósito, no porque el propósito es involutivo para después pasar a ser evolutivo. Lo cual esto es teosofía profunda, pura y dura y un tanto complejo. Ya. Y volviendo un poco más a un terreno más práctico, pues bueno, según tu experiencia, no sé, ¿qué aconsejarías al grupo, a las personas para llevar este contacto angélico en el día a día, para llevarlo a tener un poco un sentimiento de utilidad? ¿Cómo pueden ayudar? Porque evidentemente, por lo que has dicho, el mundo angélico está siempre disponible a ofrecer su ayuda para ayudarnos justamente en nuestra línea ascendente. ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, yo lo que, desde el punto de vista personal o práctico y de más gente con la que hemos hablado de estos temas, pues la gente cuando enciende una vela, cuando hace meditación, cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna enfermedad, algún suceso, pues es verdad que estos devas, sobre todo los devas superiores, pueden ayudarle a visualizar, a que su intuición crezca, incluso si ha tenido algún sueño premonitorio, o en definitiva pues a que le ayude, le ayude en su día a día, en su día a día. De hecho, propio lo que es en la teología bíblica o lo que hemos estudiado, la propia religión cristiana, pues cuando se habla de los ángeles custodios y los ángeles que están ahí, es decir, como que nos cuidan, son esos mismos devas que habla también la tradición hindú y que habla la tradición budista. La budista prefiero la tibetana, porque la otra no cree en eso, pero en fin, la budista tibetana. Y en definitiva, pues yo creo que son seres que están ahí, que en cierto modo pueden ayudar de alguna forma al ser humano. El problema es que parece que estos seres pues no están cuando hay energía negativa o cuando hay contaminación o cuando hay, en fin, estoy hablando de los devas positivos, ¿no? O cuando hay determinados egregores, pues no, tampoco es fácil contactar con ellos, ¿no? En fin, el silencio es importante. Antes de acabar, o sea, a lo que te refieres es que, digamos, todas estas actuaciones lo hagamos con un propósito, con una conciencia, porque repetir mantras o encender una vela, si evidentemente no hay una conciencia detrás que impulse esa acción, pues realmente no se produce esa conexión, ¿no? ¿Te refieres a eso? Hombre, yo creo que hay que, como auxilio, igual que se medita o se reza mantras o invocaciones o oraciones, se puede también invocar que en esa mantra, esas invocaciones,
cuestiones también pedí ese auxilio, porque las energías débicas están disponibles en esas palabras, o sea, en el sonido, en los colores. Esos devas están actuando. Hay devas de curación, la curación esotérica. Esto es tan extenso que, claro, quedaría para hablar. La curación esotérica, pues hay devas que actúan en los planos de la curación. El compañero que antes ha citado el tema etérico, es decir, hay devas disponibles. Ahora, lo difícil, o digamos lo complejo es cómo te vacias de ti para llenar un poco que entre los demás, porque muchas veces nuestros conocimientos, me refiero a nuestra mente concreta, es el matador de lo real, es nuestra gran dificultad para ver qué hay más allá. Lo que se ha dicho siempre, nuestras creencias limitantes. Si yo pienso que no puedo ver más allá no puedo ver más allá de, no sé, de lo que hay más allá de este árbol, entonces, pues claro, no avanzo. Que ese es, digamos, el gran desafío, el gran dilema del umbral del discipulado en muchas iniciaciones y en muchos campos, y que todos tenemos esas dificultades, es decir, yo el primero. Pero claro, tenemos que perder ese miedo, porque el miedo está imbuido precisamente por los egregores y por esos devas negativos, el miedo y esas creencias limitantes y un poco buscar esa luz. ¿Claro? Siempre que pensamos en un ángel o en un dedo, estamos muy polarizados en que tenemos que pedirles ayuda, ¿no? Eso es lo que más nos ha venido. Pero nosotros ayudarle a ellos también. Pero lo que yo quería decir Claro. es que ¿cómo que podemos hacer para colaborar con ellos? La vida de, según Vincent Gautran, la vida del ángel y el hombre es paralela. Entonces hay algunos que se desviven para comunicarse con nosotros y no lo consiguen porque no estamos lo suficientemente atentos en nuestro corazón, porque su vida es muy sencilla y nuestra mente es muy complicada. Y la comunicación del Deva solo se acerca cuando un hombre solicita, con mucho amor, ayudar a los demás. Entonces un ángel no puede resistirse a ese servicio porque forma parte de su vida. A una hada no le digas que trabaja en el bosque porque no te va a entender, porque para ellas no funciona esa palabra. Ellas no trabajan, ellas ayudan al reino vegetal. Y claro, ese concepto que tenemos nosotros de trabajo, porque nos lo han enseñado desde pequeños, no tiene nada que ver con la colaboración, con la empatía y con el servicio. Entonces, si yo solicito a un ángel que quiero ayudar a otra persona, ese ángel jamás se va a resistir a esa petición, porque no es para mí, es para los demás. Hay legiones dédicas, legiones nos habla de seres, desde los más pequeñitos que operan en el campo de lo que son las partículas y las moléculas, imaginaros, eso tan pequeñito, Microcosmos. neutrines, microcosmos, hasta los grandes arcángeles constructores de universos. Claro, es que nos podemos perder, hay que centrarse. Vicente nos ha dado 3 triángulos como inicio para intentar hacer algo, que es el triángulo dorado para la sanación, el triángulo amarillo para el equilibrio del vehículo astral, pero no solamente para la parte de las personas que puedan tener o seres que puedan tener problemas a nivel emocional, sino para todo el sufrimiento humano que hay en lugares que hacen muchísimo daño. Y después está el triángulo índigo, que es el que ya nos conecta directamente con la parte mental más elevada, que son los ángeles solares, que es donde la jerarquía, el Shambhala, están muy enfocados para que el ser humano conecte con el ángel solar, porque es vuestro maestro interno. Él os va a conducir a reunificaros con todos los reinos angélicos para que operemos y colaboremos con ellos. También os voy a decir que la sencillez de vuestro corazón y el amor que podáis tener hacia la naturaleza os va a abrir muchísimo la conexión con ellos, porque son los que primero se acercan. Cuando tú entras en un bosque y te das cuenta que es otro reino y te presentas a ellos y solicitas. Si vas solo, claro, tienes que solicitar permiso para poder entrar en ese bosque. Eso no lo hace nadie. Entramos con ruido, con nuestras equivocaciones mentales y a dañar todo lo que podemos. Pero cuando entras en un bosque solicitando permiso, y yo muchas veces he pedido perdón porque los de mi raza, el daño que hacen al bosque, os aseguro
que no pasáis desapercibidos. Y si estáis ahí, estáis bajo su protección, porque son muy sensibles. Cuando, incluso un árbol, cuando tú entras en un bosque, el árbol ya sabe quién eres. Porque en todos sus, hay el espíritu del árbol, que te reconoce y sabe quién eres. Eso nosotros ni se nos pasa por la imaginación de que realmente hay una conexión interna de nuestra alma o nuestro rayo con esa energía. Vicens nos decía que el reino vegetal, había llegado a un punto muy alto de llegar al punto más alto de evolución dentro de su especie. No porque fueran más elevados, sino dentro de su especie, porque lo dan todo para nosotros. Se nos da la oportunidad a través de este reino de poder despertar la sensibilidad y el amor hacia todo este pueblo. El reino angélico está ahí. Has hablado también de los ángeles familiares, que son los más cercanos y que no les hacemos ni caso. Pero cuando tú tienes un problema en tu hogar, a nivel particular, y solicitas la ayuda de tu ángel familiar para solicitar un conflicto que hay en la familia, no por ti solo, y le dices con todo tu corazón, yo ya no sé más, porque llego hasta aquí, y te lo dejo en tus manos, que tú sabes muchísimo mejor que yo cómo funcionan las energías de esta familia. Os aseguro que el ángel familiar hace una labor que no vemos, pero que al cabo de unos días os daréis cuenta que algo ha cambiado y que aquello ha desaparecido. Imaginaros si fuéramos capaces de contactar con todos los ángeles familiares de nuestro edificio para solicitar ayuda para todas las familias que en ese edificio tienen problemas. Estamos haciendo un servicio y colaborando con ellos. Y se desviven porque, lo repito, la evolución del ángel y del hombre es paralela. Y luego ya para terminar, y no quiero cansaros, los dibujos que has enseñado aquí es de Josep Bumi Cardona, Sí, sé quién es. colaborador de Vicens. Sí, un pintor. Sí, mira los libros. Que te decía, cuando te lo dan, y entonces empezaba a dibujarlo, pero hizo muchísimos más dibujos que no se pudieron publicar, porque en aquel tiempo el color era carísimo y los libros hubieran sido a un precio desbordado y no se pudieron imprimir todo el trabajo que hicieron, todo lo que pintó a nivel médico. Está guardado lo tiene el Ayuntamiento de Barcelona, donde creo que lo tienen guardado en un almacén perdido que supongo que algún día se recuperará. Y que las generaciones que vendrán después de nosotros serán capaces de poder interpretar esos símbolos, porque nosotros todavía no estamos capacitados. Bueno, quería contestarte un poco, bueno, en general, voy a ser breve. Es que el tema de la conexión con estos seres depende de las leyes que he citado antes del Kybalión, que yo invito a meditar, de la ley de la evolución, de la polaridad de la vibración, a nivel que vibra, y de la ley de, digamos, de el nivel evolutivo que tú tienes, de cómo es ser. Es decir, si los seres humanos siguen también vibrando en los egregores, en los niveles inferiores, no han despertado conciencia, es muy difícil que se conecte con estos superiores. Lo digo por eso, porque esto es como el que habla, como el que decía el Evangelio, como echarle las perlas a los cerdos, ¿no? Lo dice claramente Cristo en el Evangelio. Entonces, no es un tema fácil. Por otro lado está el tema de la cultura materialista, que vivimos, que la gente que habla de una meta-realidad poco más allá, que está en la paranoia, en la esquizofrenia o la locura, ¿no? Es más, quería que ya se me ha pasado porque no podía citarlo, hay gente que ha experimentado con las drogas enteógenas, que ahora me aprovecho, es que había muchas cosas. ¿No? ¿Las drogas qué? Enteógenas que buscan a Dios, ¿no? Pues hay gente que le ha ido bien cuando ha sido conducida por un maestro, con un lama, me refiero con alguien, con un tal, y otros que le ha conducido a la locura, al cáncer, a la enfermedad o a la muerte. En un 90 y tantos %, los resultados son malos, pero en fin, que esta gente, pues buscando ese tema, me refiero, también he hecho experimentos, eso está ahí, ¿no? Y con la ketamina, en fin, sí, digo simplemente porque esto no es algo, lo que pasa es algo que se lleva a escondidas. Yo creo que las grandes instituciones, me refiero a nivel del CENI, de toda esta gente de Estados Unidos que hacen tantas investigaciones con la conciencia, todo eso ellos lo tienen muy estudiado, y de hecho, y también los rusos han hecho grandes experimentos con el cerebro y con todas estas cuestiones. Es decir, saben más cosas de las que parece, lo que pasa es que no se difunden. Les quiero decir con esto que es verdad que hay gente evolucionada que pues dentro de su cultura y tal, con la ayahuasca, con determinadas cuestiones, ha visto cosas, me refiero, yo no he practicado nada, me refiero, pero que me refiero que
y han podido tener inspiraciones o cuestiones. No, yo no digo nada, digo lo que hay, que tengo que decirlo. Yo tenía entendido que para, bueno, entrar y que no podías entrar directamente a pedir o hacer algo como los elementales, sino que tenías primero que invocar al intercesor elemental. No sé si eso es, y luego a través de tu intercesor elemental es que contactas vamos, con el reino elemental en concreto que vayas a trabajar. Y tenía pensado también que si no dominas unos determinados chakras, ¿no? Pues eso es lo que te va concediendo, digamos, la maestría, ¿no? Sobre los elementales de la tierra, los elementales del fuego, y así tienes que tener el control de ese chakra, ¿no? Con respecto a la invocación y el poder hacer algún trabajo de sanación o lo que sea. Es lo que... Y luego ya no recuerdo muy bien, pero creo que había diferencia entre elemental y elementario, pero esa ahora mismo no recuerdo. Preguntaba. Sí, era lo que hemos dicho antes, los elementales inferiores y Los los inferiores. Pero los elementales en sí también son los de la naturaleza, son son devas, pero no son ángeles ni son, vamos, que no son superiores en ese sentido. Para mí los superiores son los ángeles, los arcángeles y tal. Y un elemental, pues, es un elemental de la naturaleza. Esa es la idea que yo tengo. Pero claro, yo no me formaba en eso, tampoco me he leído la bibliografía de Vicente. Pero pido ayuda por si alguien me puede aclarar si eso es. Yo quería comentarte, Marita, que es que el problema es, nosotros pensamos de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra formación que tenemos, pero cada cultura tiene sus ritos. Los indígenas, por ejemplo, del Amazonas o los indígenas americanos tienen sus ritos para contactar con sus devas y con los animales y con los chamanes. Me refiero, los celtas tenían sus propios ritos, eran los mismos nada más, con otros nombres. Nosotros tenemos aquí con nuestra escuela, con nuestra formación, nuestros ritos. Al final son caminos de energía, de iniciación energética en la cual tú despiertas conciencia. Y luego si te metes, por ejemplo, la editorial Sirio, hay multitud de libros escritos de cómo contactar con la hada, de cómo contactar con los ángeles. Unos serán el curso milagro, en fin. Hay unos que serán media verdad, otros que serán ciertos y otros que serán mentiras. Lo que sí está claro y lo que no podemos poner en duda, y por eso estamos aquí, que hay una realidad aparte, una realidad paralela, que es el mundo espiritual, el quinto reino, y de ese quinto reino interactúan una serie de entidades aparte del ser humano, que nos ayudan también, los devas a despertar. Y nosotros, pues, con esas indicaciones de los maestros, de gente que va más avanzada, pues digamos que nos va ayudando. Por ejemplo, hay una autora muy interesante, que son tantas cosas, se llama Alexandra Devinil, que esta mujer también fue al Tíbet y también tuvo contacto con un deva que le ayudaba muchísimo y en contacto con los maestros y tiene libros escritos. Lo que pasa es que es una autora francesa no exactamente muy conocida, no muy conocida porque aunque tiene muchos libros escritos no fundó escuelas, pero es muy conocida e invito a leerla. Y hay una película sobre ella. Alexandra Devinil, ahora lo escribiré allí, sino visitando la universidad. ¿Qué? Porque era mujer. Sí, no, pero también que no tener escuela, pero sí que tiene una película que habla de eso, de cómo visita y cómo le aparece este deva que le ayuda, en fin. En definitiva, esta mujer incluso llegó a vivir 100 años o más y lleva una vida que tuvo una expansión de conciencia bastante importante. Entonces, para terminar, por si alguien quiere preguntar más, depende del nivel evolutivo de cada persona, cómo va a ser su relación con los devas y con todo. Es decir, porque cada uno percibe según su nivel evolutivo y tampoco le podemos pedir a nadie nada más. Es decir, no está en ese nivel. José. Sí, una pregunta. Es que antes habías dicho al principio que el plano divino está en la quinta dimensión. ¿He oído eso? No me acuerdo exactamente. Me refiero al inicio del plano divino. Me refiero a la conexión con el plano divino.
No, extraer la 7 y mostrar en otras dimensiones. Ya. Pero me refiero a la conexión, me refiero con el reino de Dios, reino espiritual, con la quinta dimensión. No, pero empezamos a caminar ahí, empezamos a conectar. Ten en cuenta que nosotros no estamos en ni una séptima, vamos, claro, estamos intentando entre la cuarta y la quinta, pues, lo que digo. Lo digo porque al nombrar al principio los planos de los arcángeles, potestades, en esos planos estaba Satán. Sí, también has caído, bueno, sí. Y los antiguos filósofos griegos hablaban del demiurgo, Sí. que es un dios menor, Sí, claro. rodeado de estos seres. Y San Pablo dice, no fiaros mucho de estos tronos y potestades. Sí, porque sí. están jodiendo a la humanidad. Sí, bueno, San Pablo que dice los ángeles caídos han descendido a la tierra con mucha furia y terror, ¿sabes? Y fuerza, sabiendo que les queda poco tiempo. O sea que está, claro, hay una lucha entre este reino débico, por eso hemos hablado de los egregores, hemos hablado de todas las entidades, y por eso hemos hablado de la gente que se mete con las drogas enteógenas y con la ketamina, todas estas cosas, y le aparece esta entidad y se lo cargan. Ojo al dato, es decir, que esto es un terreno peligroso, estas ciénagas astrales, es decir, esto es peligroso, claro. Pero Y si no, al servicio de Yahvé, sí, bueno, que era un bueno, dios mejor. ya. Bueno. Jesús. Con el tema del demiurgo, las pinturas de David Blaine, me parece que él dibujaba el demiurgo. El demiurgo es el aspecto Brahma del creador, el aspecto materia. Es decir, Dios es algo que es desconocido. Ayer con el propósito divino, a ver, nosotros decimos el plano mental cósmico. Tengamos en cuenta que nosotros estamos en los planos más inferiores del plano físico cósmico. Vivimos en el arrabal, en el estercolero. ¿Es así? Pero cuidado que el estercolero, entendido desde el punto de vista del reino vegetal, es el sustrato para que el vegetal crezca. El significado que hay esotérico es que el vegetal equivale a nuestro mundo emocional, nuestro mundo anímico, de emociones, y es el camino que utiliza Shambhala, Dios, para acercarnos a su casa, el amor. Pero es identificación con la belleza que se define del reino vegetal para darte a entender que la encarnación te presentará una de cal y otra de arena. Escoge el camino medio, pero para encontrar el camino medio son eones de evolución. O sea, que nos queda un montón, pero que estamos en una recta final. Recta final en comparación con la neva, porque empezamos como unicelulares, estuvimos como eones trabajando como minerales, como vegetales, y estamos en una etapa que ya sabemos algo de la conciencia artística, pero nos queda la recta final para alcanzar la cuarta iniciación, el adaptado, y liberarnos de esta puñetera estructura animálica que nos atormenta en el día a día. Y no nos da vergüenza como los animales ahora están progresando rapidísimamente en amor. Porque tienen una devoción absoluta al reino humano. Okay. Absoluta. Somos los maestros del reino animal y del vegetal y del mineral. ¿Cómo tratamos al mundo mineral? Ayer se dijo. Mira, si viajáis por Europa, cuando se hace una autopista o un túnel, no se rompen las montañas para meter una carretera o una línea de tren. Se hacen unos túneles perfectos. Aquí nos ponemos a excavar y se quedan las cosas mango de nunca. Claro. Y a mí esto me da la pena también. De hace años escuché a un fiesta. Luego nos quejemos de la sequía y de todo. Porque el reino del hijo, como más ha sugerido antes, es muy sensible al contacto humano. Sí. De hecho, yo sostengo que el cambio climático es el mal rollo humano que tenemos cada día. El te quiero o no te quiero. O te quiero mucho y al día siguiente te mato. Eso es de locos. Eso es de locos, no es de humanos. Claro. Únicamente con lo que habéis comentado, la línea descendente que comentábamos antes, que muchos elementales siguen, o sea, van buscando la mayor densidad hasta llegar hasta el punto mineral, ¿no? Y entonces cada reino tiene un propósito, un objetivo que cuando se alcanza ese objetivo pasa al siguiente reino, que era lo que se refería antes Gloria con el propósito del reino vegetal, que es la sensibilidad. Como ha comentado Jesús, en el reino animal el propósito es la devoción, ¿vale? Y cuando se alcanza ese propósito pasan al reino humano. Y el mineral, por último, que aquí nuestro amigo Santiago podrá comentar, es la radiación. Los elementos radiactivos son los que después pasan a los metales. Pero tenía la palabra Luisa. A ver, es que sí, estamos hablando de devas superiores, de devas, pero y has hablado de devas constructores.
nosotros tenemos unos devas que nos han construido todos nuestros cuerpos y nuestras sustancias. Igual lo que tenemos que empezar primero es a tener contacto con ellos, poder tener una alineación, todos nuestros vicios que has puesto en los hábitos, nuestros pensamientos, emociones malas, pues intentar controlar, saber que esos devas nuestros los tengamos, pues que trabajen alineados, que trabajen para esos elementales y que se pongan en contacto con nosotros y así igual nosotros poder encontrar los devas que estáis hablando, que igual nos cuesta más difícil encontrarlos. Pues, una cosa que lo veía como que estábamos muy cercanos, igual tenemos unos devas mucho más cercanos que podemos trabajar con ellos sabiendo que están ayudando. El tema es tan extenso porque hemos citado de pasada el Tratado de Fuego Cósmico, pero ahí explica un poco los distintos planos y subplanos y cómo el ser humano ha sido creado con esos devas, pero lo explica. Yo lo he hecho de pasada porque hace una visión genérica. Ya, bueno, pero que digo que lo explica. En definitiva, pues sí, es decir, que sí, que tenemos que, es decir, poner de nuestra parte. Pero al final la pregunta tuya concreta es decir que si podemos acercarnos más a nuestros devas constructores, ¿no? Sí, y yo creo que es un trabajo y saber cuáles son nuestras limitaciones, que son los elementales muy evolutivos, y entonces intentar, creo que ese es el trabajo, ¿no? Saber qué limitaciones tenemos en el día a día y saber que a veces no, siempre son los devas limitantes no evolutivos que están ahí bien, tener que controlarlos, de saber que pueden ir hacia arriba, porque además así ayudamos también, como reino animal, también ayudamos a esos elementales a ir elevándose. Se habla eso de conectar con estos devas que pululan, ya hemos dicho, el reino heterofísico, el pránico, emocional, el astral y el mental y superarlos para conectar con los devas que están, digamos, trabajando en el quinto reino. Claro, pero depende, como ya he dicho, de las leyes evolutivas, de la evolución y del lugar en el sendero de cada persona. Por eso cada persona tiene un proceso evolutivo y de cambio y de vidas y digamos que nadie puede enseñar a nadie en cierto modo y cada persona tiene su proceso. Teoría hay 200.000, también, como te digo yo, porque también una cuestión, igual que se habla de una genética física, también se habla de una genética espiritual. Hay por ahí un autor también que habla de la palingenesia, que he leído, que también habla de cuando tú recibes los genes de tu madre y de tus ancestros, porque nosotros también somos esos ancestros, somos la suma de muchas vidas y de muchos ancestros, que también están en esos genes, en esos devas, y por eso el ser humano es tan complejo, y por eso el tema de que yo he citado antes también del inconsciente de Jung. Comprendo que son ideas muy difíciles, pero es que eso es así. Por eso hace que el ser humano sea tan rico, tan dispar y tan diferente. Incluso un tema muy importante de los devas, que esto es infinito, es el tema de los sueños. Si yo tengo también para tocarlo, el tema de los sueños, pero no lo hemos tocado porque es inabarcable. No toques. Es inabarcable. Santiago. No quiero hacer ninguna pregunta, simplemente dar otra visión, ¿no? Porque hablar de devas y de ángeles a niveles cósmicos es incomprensible si queremos. Pero yo donde veo un átomo veo un deva, y todos sabemos lo que es un átomo. Entonces, donde hay materia, todo está hecho de átomos, hay átomos, o sea... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que continuamente estamos manejando ese mundo débico. Míralo, o sea, todo es transformación atómica, empleamos átomos para todo, es decir, empleamos esto. Pero pasa una cosa que es a lo que me quiero referir. Hemos vivido, los de esta generación, un mundo analógico. El mundo analógico, con una idea débica atómica simple, si a mí se me cae un botijo al suelo y se me rompe, pues cojo en un mortero, machaco toda aquella tierra hasta que vuelva a tener un polvo muy finito. Le echo agua, alguna masa y le doy, pues, a lo mejor hago 3 cuencos. He manejado ese reino, ese mundo débico, ¿no? Eso era el mundo que hemos vivido hasta ahora. Por ponerlo de una forma quizá extrema, ¿no? Pero ahora en la humanidad estamos viviendo un mundo digital. Aquello quedó atrás.
¿Qué quiere decir? Que si entendemos el mundo atómico y que todo está hecho de átomos, estamos empezando, igual que en el mundo analógico, a manejar el reino délico inconscientemente, porque ya explicaba, de hacerlo con conciencia, entrando en un bosque, entrando y pidiendo permiso y todo. Y lo hacemos normalmente sin permiso, sin nada, pero lo estamos manejando. Entonces ahora en el mundo analógico empezamos a manejar este mundo délico de unos niveles que somos inconscientes de ellos. Pero hemos empezado ya a hablar de este mundo délico, pero somos inconscientes de lo que ya estamos manejando. Pero sí sabemos y tenemos que tener fe y confianza de que vivimos en un mundo digital. Por lo tanto, estamos ya manejando otro tipo de átomos, otro tipo, digamos, de energía. Si queremos poner energía como sinónimo o DEVA como sinónimo, estamos ya haciendo eso. Es decir, los estamos manejando, incluso los estamos manipulando, porque esa es la palabra, hasta tener un control. O, más que un control, un conocimiento para entrar en una unión, en una simbiosis. Será energía eléctrica o foática, ¿no? No, eso sería para mí otro tema. Solo voy a hacer un inciso sobre lo que has dicho de los pruebas, que solo hay un reino teórico que no se puede manejar, que es el reino del fuego. Del fuego. Los ángeles. Muy peligroso. Ya ves. Porque son potencias Está. tan fuertes Es real. que no nos pueden es el único reino. No vamos a poder, a no ser que seamos ya ¿no? Y podamos controlar el fuego. No todos controlan. Alejandro, sí, Alejandro. Como el fuego no lo podemos manejar y a las épocas digitales son electrones, es electricidad, es un fuego que no se maneja. ¿Quién o qué DEVA es el que maneja ahora las inteligencias artificiales que Los estamos tipos del aire. Los grandes comunicadores que han entrado a través de Son una... los ángeles uranianos. Ángeles uranianos. El fuego también, ¿no? Es una jerarquía nueva que todavía no hacemos allá, pero que está detrás del invento, por ejemplo, de la bombilla, del telégrafo, de la telefonía y de Internet, por supuesto, que empezó como servicios secretos y cuando ya se vio que había otro más sofisticado y que el pueblo no lo tenía, evidentemente lo licenciaron, pero tienen otro que no lo conocemos. Y yo creo que los ordenadores cuánticos hace años que los tienen, Claro, los tienen. y el pueblo no los tendrá hasta dentro del tiempo que sea, cuando ellos tengan algo mucho más profundo. Sigue. No, simplemente eso. Con respecto a esto de Sí. del binario, del código binario, del 0 y el 1, de la finalización, tengamos que eso es la filosofía esotérica de la Tierra. Somos por una parte espíritus y por otra otra materia. Pero es que el Yin y yang. espíritu no existe en evolución si no está en contacto con la materia, y viceversa. Claro, cuando hablamos de algo digital, en el fondo profundo, nueva era, que sea de futuro, es aceptar esa realidad, pero hay una síntesis. Y resulta que nuestra mente es para recibir la luz y la oscuridad, no para estar completamente en luz. Por eso el maestro no tiene mente, esa idea de que el maestro no piensa o no tiene mente. Él no tiene mente. Si necesita contactar con un discípulo que no tiene intuición, aparecerá su mente y se materializará delante de él y le explicará algo. Pero no se lo explicará como nos lo explicamos nosotros. Le hará una parábola, como el Nazareno o como el Buda, un pequeño 5 o 6 palabras, y espabilete tú con el contenido de las palabras. Puedes pasarte 40 años meditando en un mensaje de eso. Lo digo porque me pasó y todavía no he descubierto el Intríngulis. Creo que sé por dónde va, pero cada periodo de tiempo que me esfuerzo en avanzar, el karma me dice, bien, de acuerdo, aquí estamos. Empieza a ver quién puede más, tú o yo. Yo os invito. Ojalá el contacto con los ángeles fuera tan sencillo. Gloria, te lo digo abiertamente. Es que lo que pasa es que no nos lo creemos. Porque ponemos la mente a la que A mí me han ayudado, me han cogido la cabeza montones de veces de coches que me han atropellado, de caídas que he tenido de escaleras. A mí también. En Israel me perdí, bajé la cabeza mirando el suelo y fui arriba a la puerta de la habitación donde tenía que estar en el de 1990. Me han ayudado en todo el mundo, pero también me han equivocado en todo el mundo. Ayer tuvimos un circo para venir aquí, pero un circo, hablando en plata. La vez anterior otro círculo. Y dije, algo va a pasar, pasó lo de Valencia, vale, de acuerdo. Y ayer dije, algo nos va a pasar. Y por los dije, cuando veníamos para acá, vamos a tener una revelación. Cuando me tocó hablar, hubo una pequeña revelación. Cuando hemos hablado, allí había entidades angélicas. Tú tienes mucho contacto con las entidades angélicas y acuden.
Pero que tengamos en cuenta que para ser plenamente sensibles, la inofensividad debe ser real en nosotros. Ellos son alérgicos, totalmente alérgicos, refractarios a el odio, la vanidad, lo que es un ser humano per se. Por tanto, hay que quitar mucha piedra, mucha piedra. No sé. Hace años comentábamos que ojalá llegue el día que podamos hablar con los elementales de las piedras, de los metales, Ya ves. y llegar a un acuerdo para producir formas sin necesidad de utilizar el fuego. Pero de momento no sabemos cómo hacerlo. De momento no lo sabemos. Escuchar, hay que escuchar y estar atentos. Ya. Ahora que has dicho esto de lo positivo y lo negativo que te han ayudado, pero también te han perdido, recuerdo que Vicente una vez nos comentó de que Leo fue empujado en una escalera que va cuando estaban en Argentina. Sí. Se le empujó y él sabía que fue provocado por la magia negra, aquello. Y sin embargo, Y yo me quedé encerrado en un cuarto de baño en 2014. Pues como venía de España, había alguno que no nos quería, me enterraron, me sacaron enseguida y al día siguiente se quedó otro también. En aquel hotel pasaban cosas raras. ¿Qué vamos a A hacer? ver, el tema de los temas, ojo, porque la gente se lo toma, ¿no? No, es un tema serio. Pero ojo, Ojo porque es más real de lo que uno piensa. Sí. Yo no voy a hablar de fenómenos poltergeist y cosas de estas que existen. Claro. Existen. A mí en un encuentro aquí abajo, en el Escorial, con 95 kilos me querían levantar. Una noche que tuvimos, aquí se recuerdan algunos, que salieron corriendo y se fueron todos a la habitación, todas las mujeres como el colchón. No cuento más. Por tanto, si alguien pone en duda el tema de los ángeles, de los devas, que se lo haga mirar, que se lo haga mirar. Tú invocas, pero ¿qué te va bien primero? Lo que conocemos de vidas pasadas, Claro. que son inferiores. Ya lo he citado antes. Hay una minoría que no lo son. Son los Que no lo son. Cuando te viene como a Rubí, que de cuando duran, no hace falta estarlos, no hace falta estarlos, porque como nos hablamos en Cataluña, no hace falta el busque estar todo el día pendiente de ellos. No, miren. Cada uno tiene que estar haciendo su trabajo. Yo Cuando siempre, te delante, dices, bueno, cuando aprendí el método de la pregunta y a esperar, me funcionan las mil maravillas. Y para el tema de la muerte de conocidos, ya sabéis que cuando digo que alguien se va a morir, pues bueno, Claro. observamos. E intuición. Es estar muy atento a la naturaleza. Ver, cuando mires un árbol, mira que es un ser vivo. Visualiza como un ser vivo. Claro. Visualiza en el tronco como sube la savia. En la sangre del árbol. La sangre del árbol es la savia, es nuestra energía práctica. Poco a poco, mira una flor y date cuenta que una flor abierta es nuestro cuerpo causal. Y si miráis bien fijamente, vais a ver unas cositas que se mueven. Son unos elementales que están dentro, que han construido. Y cuando se sienten que alguien está muy interesado, se abren. No lo hagáis, por favor, con el fuego, con las salamandras. Porque el tema del fuego ya nos pasó en una reunión, la llama se levantó. Claro, ¿qué quiere decir la salamandra? Te quiere abrazar. Si a mí la salamandra me abraza, me quema. De pequeño me decían, no te acerques a ese pozo, que hay un bicho, pero era para que no me acercara. Y el último día que me tenía que despedir de ese cortijo, nos venimos para Cataluña, yo me acerqué y aquella cosa subió hacia arriba. Años después lo vi en una película, lo que yo vi con 8 años. Es decir, esto ha existido siempre. Hay muchos niños de hoy en día que lo tienen, esa capacidad. Lo que pasa en la escuela se encargan de recortar de toda la conciencia. Y es una pena, porque nos perdemos una tradición esotérica muy importante. No son cuentos de viejo. Y los niños vienen a los nombres. Ojalá pudiéramos fundar, hacer las dos escuelas. La científica, la que dice esto es pan, esto es una mesa porque lo he comprado, y la otra que habla de metafísica. Claro. Pero es como la medicina. Ojalá un médico alópata que tiene la profesión muy clara y otro que cree en la medicina alternativa. No un fanático de una y otro fanático de otra. Con el tema de la vacuna, ¿qué nos pasó? Salían por televisión los que querían tratamientos alternativos y salían los otros, algunos voceros de multinacionales farmacéuticas, defendiendo el punto único, el dogma de fe, la creencia en la vacuna. Cuando desde el punto de vista de la filosofía esotérica no podemos levantar el karma metiéndonos algo que esto. La idea es que despertemos las defensas. Pero tal vez el despertar de las defensas consiste en estar tranquilo y en contacto con la naturaleza. Si vivimos en sociedades contaminadas, los devas positivos se alejan de esa sociedad. Se lo pregunten a los valencianos, en el mes de marzo, ¿qué pasa? El reino angélico se va de vacaciones. Por ese ruido, ¿creéis que pueden haber ángeles aquí?
No, ninguno. Bueno, el ángel protector que ha estado pendiente en esta reunión solicita una pureza de intención y una empatía y un equilibrio para crear correctas relaciones. Y solo se consigue a través del silencio. Si no estamos en silencio, jamás podrán operar. Ayer os dije los que las correctas relaciones humanas es lo único que interesa. Para los de correctas relaciones humanas es reino humano, reino con el reino animal, el vegetal, el mineral y el reino angélico. Refiriéndose al silencio, no al acto físico de omitir palabras, sino al acto de no identificarse con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestra energía. Eso es el silencio. Para finalizar la sesión, Voy a leer una cosa. Va a leer durante 2 minutos Un breve poema. Poema espiritual. Se llama Bendición. Lo he compartido ya alguna vez, lo mandé por WhatsApp a alguien. Sí, del libro este que tengo aquí. Bendición. Voy a leer claro y despacio. Eso. ¿Qué va a decir despacio? El maestro se acercó al discípulo y le comentó: todas las estrellas están en ti. Tú eres parte del universo. El discípulo le sonrió y dijo: el camino por el que se puede hallar no es el camino. El maestro añadió al comentario: el sendero del filo de la navaja es el camino invisible de la conciencia. De repente amainó el viento, las hojas de los árboles resplandecían, se acercaba en un lento vaivén el señor Maitreya. El fin del mundo se acerca, dijeron unos. La luz resplandecía en su rostro y con su mano crística bendijo a todos los seres. El deseo del Bodhisattva es que todos los seres sean felices, vivamos felices con todos los seres. Entonces el discípulo preguntó al maestro: ¿por qué hay aflicción en el mundo? El maestro le contestó: en el mundo solo hay vacío y materia. Son los pensamientos los que construyen un universo de fantasía, egregores del ego, apostilló el maestro. Dejarás de temer si dejares de esperar. El aliento sideral del éter del universo penetró en el rostro y en el alma del discípulo. Algo estaba cambiando. El camino iniciático había comenzado. Entonces el discípulo le preguntó al maestro: ¿qué he de hacer para hallar el sendero? El maestro responde: nada. Camina paso a paso en silencio. Siente tu alma como una pluma en tu ser. Siente tu corazón como un molino de amor. Siente tu mente como un águila soñadora. Expande tu conciencia en eones de segundos. Libérate de toda aflicción. Ese es el comienzo y el primer paso. No olvides que un viaje de 1000 lis empieza con el primer paso. Entonces el discípulo sonrió y vio que tras de sí la presencia del maestro se había desvanecido. Muchas gracias. Nos ponemos ese de pie.